¿Qué significa el triunfo de Janet Jara en las elecciones primarias de Chile? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy con la mirada puesta en ese país sudamericano. Queremos profundizar en el resultado de las elecciones primarias y su impacto a futuro, en el futuro político de Chile. Para eso vamos a entrevistar a la socióloga e investigadora Natalie Rojas Vilches. Ella es máster en estudios políticos aplicados, doctora en ciencias políticas, colabora con el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, CELAG, e integra Nodo 21. Si les interesa avanzar en lo que sucede en el mundo y tener una mente analítica, suscríbanse, este es su canal. Hacemos ahora un contacto con Chile, allí se encuentra nuestra entrevistada. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación desde Chile con mucho frío, Sí. pero muy contentas igual pues esta primaria convocante que tuvimos. Bueno, ¿y qué primera lectura haces de lo que ocurrió este domingo en Chile con estas primarias? Bueno, este domingo lo que se hizo fue la conclusión de un proceso que no estuvo exento de complejidades, donde diferentes partidos de lo que es el actual oficialismo se convocaron, reconociendo sus legítimas diferencias, ¿no? En la búsqueda de unidad a buscar una candidatura única, que tuvo como resultado la ganadora Janet Jara, que ella es militante del Partido Comunista, ex ministra del actual gobierno, ex ministra del Trabajo, la cual tuvo una participación de alrededor de 1.400.000 personas, que bien, mucho se ha hablado de esto, ¿no? Sobre todo desde el sector de la oposición, en donde yo te puedo decir que los números de participación son muy similares a la primaria que tuvo Sebastián Piñera hace unos años, que de luego fue electo presidente, ¿no? Las condiciones actuales son otras, por supuesto. Ahora era la primera primaria voluntaria en un contexto de voto obligatorio, como existe en Chile desde el año 2022. Sin embargo, y aunque claro, habían sobre todo incógnitas al respecto. No sabíamos cuánta gente iba a votar. Por supuesto que se esperaba que votase mucha más. Estaba el dato de que la última semana cerca de 8 millones de personas consultaron online cuál era su local de votación, porque se reconfigura, ya que en las primarias eran voluntarias, pero excluían a todo el padrón de militancia inscrita en los partidos de derecha. Entonces hubo como una reconfiguración de locales de votación, ¿no? Sin embargo, lo que yo te puedo decir es que cuando vemos la participación a lo largo de la historia de las primarias, esta sería la número 3 de convocatoria. Por supuesto, si hubiesen habido 2 millones, la historia sería diferente, pero ahí las lecturas ya son. Podemos hablar, por ejemplo, de la herencia de la dictadura, la desconfianza hacia la política. Los políticos ya se aparece incluso en el último informe del PNUD del año 2024, que se llama ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?, que aborda la realidad de Chile, ¿no? En donde la gente siente que hay mucha distancia de los políticos y la política. Y eso también podría explicar el factor Janet Jara. O sea, acá no es que haya ganado el Partido Comunista o las propuestas del Partido Comunista, sino ella como un liderazgo muy, muy carismático y que además la sitúa a la izquierda del espectro político, ¿no? Y que además viene a responder esto que también sale en ese informe del PNUD que nos dice que los cambios que se destapan, ¿no? Y que pedía la ciudadanía durante el estallido social no han sido resueltos y siguen vigentes. Y votar por una candidata que viene a ser como una encarnación de aquello, ¿no? Sería la consecuencia lógica incluso de un informe tan institucional como el del PNUD. Uh-huh. ¿Crees que el proceso constituyente cobra de alguna manera fuerza con esta elección de Jara en las primarias? Más que el proceso constituyente en sí, los dolores y malestares de la sociedad chilena que estallan, ¿no? Como se dice, el 2019, y que a raíz del resultado electoral que hubo durante el primer proceso constitucional que nos llevó a otro proceso constitucional que no logró calar en la ciudadanía.
que además también fue rechazado con una propuesta muy, muy conservadora, incluso más conservadora de lo que aún está en vigor, que es la Constitución del 80, con algunos cambios, ¿no? Pero es esa Constitución. Lo que nos dice es que es verdad que la gente sigue clamando cambios, la gente sigue preocupada por el endeudamiento familiar que genera, por ejemplo, una política educativa tan mercantil como el crédito con aval del Estado. Ujú. La gente sigue padeciendo los problemas del encarecimiento de la vida. Entonces, eso es lo que a nuestro entender desde No 21 nos da como resultado el que una candidatura como Janet Jara haya sido por lejos la ganadora de esta primaria. ¿Y cómo crees que pueda capitalizar Jara este triunfo en las primarias en un año además marcado por el desgaste en el gobierno y pensando ya en poder retener la presidencia? Yo creo que es bueno, absolutamente desafiante, ¿no? O sea, Janet Jara tiene que ahora seducir a un electorado que está yendo obligado a votar, que hemos visto, según sus vaivenes electorales, que muchas veces este rechazo, quizás cuando lo vemos, hacemos un suma a la elección del constitucional del 2020 y el 2023, ambas constituciones súper diferentes fueron rechazadas, quizás este rechazo es una bulia a esta obligación, ¿no? Entonces ahí el desafío es ir a seducir al electorado con propuestas que en el fondo le cambien la vida de manera material y concreta a las personas. La gente está cansada de escuchar promesa tras promesa, elección tras elección, sin resultados concretos. Ahora la relación con el gobierno. Janet Jara es encabezó una exitosa reforma al sistema previsional chileno. Ella encabezó también la rebaja a 40 horas de trabajos semanales. Recordemos que antes estaban en 44 y ha sido progresivo en que las empresas y pequeñas empresas se han ido acomodando a esta nueva norma. Entonces ella, como Janet, como candidata, es una muy buena candidata que puede capitalizar no solo el voto de esta izquierda más, que se movilice, que participa, sino de la ciudadanía en general. Ella es una persona bastante conocida por esto mismo, ¿no? O sea, estuvo bastante en boga la discusión previsional, el tema de las 40 horas, que ella encabeza con éxito. Ujú. Entonces, eso es un capital que ella se echa al bolsillo y con el que llega y se instala de manera muy rápida. Se suponía, según el análisis político, que la disputa en las primarias tenía que ser con esta vieja izquierda vinculada al PS, ¿cierto? Y la nueva izquierda, que es lo que encabeza el actual presidente Boric. Sin embargo, aparece Janet Jara, que era un elemento de la ecuación política que no estaba considerado y como que pasa por el lado de eso y gana de manera muy rápida. Hay diferentes cuadros estadísticos que lo muestran. Ella no tiene ningún miedo, además, a decir que ella fue parte del gobierno, es desde donde capitaliza. ¿Sí? Y el gobierno, yo creo que más que desgaste, tiene 9 meses aún, tal como se anunció en la pasada cuenta pública, para ejecutar aquello que prometió, que son medidas realistas, ¿cierto? Pero que en el fondo buscan dar un cierre a lo que ha sido este gobierno, que muchas veces dice, claro, el presidente Boris tiene poca tasa de aprobación, pero siempre fue la misma. Una base sólida con la cual no se ha alejado ni siquiera en los momentos en donde ha sido más cuestionado. Entonces, el desafío es justamente darle respuesta a esto que ha anunciado para tener un cierre que le permita en el fondo proyectar su triunfo o continuidad, como también lo ha señalado la candidata Jara, con su candidatura. Por supuesto que está difícil el escenario, no solo por lo que pasa en Chile, lo que puedan decir las encuestas. Tenemos en la actualidad tres candidaturas dos de ultraderecha, una de derecha al frente, y también eso se condice con el giro mundial hacia el conservadurismo, o sea, no podemos tampoco desconocer aquello. ¿Y qué impacto crees que estás teniendo este conservadurismo que decís en Chile y de cara a las próximas elecciones? De lo que más a mí me ha preocupado y que lo he visto además, nosotras desde Nova 21 lanzamos un estudio en noviembre pasado sobre el votante popular chileno y vemos cómo calan las ideas ultraconservadoras, por ejemplo, de lo que ocurre en Ecuador.
cuando se le preguntaba a nuestra muestra que hicimos Focus Group, sobre qué debía tener un candidato o candidata para que la gente lo votase, sobre todo en los estratos con menos acceso a la educación y con menos recursos, tendían a repetir que el modelo Bukele les daría mayor seguridad, ¿ya? Entonces, eso es bastante complejo, sobre todo en la actual cultura chilena que se informa no en el noticiero central, sino que es mucho de TikTok, mucho del video corto, en donde no muchas veces la información real le está llegando y se empiezan a reproducir una serie de fake news. Ya lo hemos vivido a partir de lo que fue la contracampaña en el proceso constitucional 2021, donde se dijeron muchas cosas. Ahora, vemos como siempre en diferentes encuestas, la sociedad chilena dice que le preocupa la seguridad, pero ya parece como un discurso pseudo aprendido, ¿no? Y además, en el Parlamento hemos visto una polarización de la seguridad en donde la derecha ha intentado como apropiarse como que si la seguridad no fuera algo padecido por toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos en donde hemos visto cómo estos discursos tan punitivos además han calado. Además, a propósito de las olas migratorias, es cierto que en Chile hubo un proceso migratorio no regulado, empezado durante el gobierno de Sebastián Piñera cuando él anunció que se iban a recibir a propósito del conflicto venezolano para marcar una posición también, ¿no? ¿sí? Que se iban a recibir migrantes hasta que el país lo pudiese resistir y eso generó en la actualidad una oleada migrante que el país no supo contener. Vemos a niños y niñas sin escolarización porque el país no está teniendo cupo para aquellos. O sea, por ponerte un ejemplo, Sí. para que en la actualidad el sistema educativo pudiese darle respuesta, hay que construir hoy 624 colegios o escuelas. Y eso es uno de los problemas y que se producen sentimientos antimigrantes, conflictos y en el fondo que apuntan a la derechización de la ciudadanía, en donde estos discursos de poco menos que vamos a devolverlos de manera obligatoria, ¿no? Empiezan a calar y te encuentras con frases de personas en que dicen menos derechos humanos, más chilenidad, cosa que alerta de sobremanera a quienes estudiamos esto y sobre todo a quienes están en el Parlamento y que tienen que decidir y crear políticas públicas para esto. Mencionabas los derechos humanos. Nuevo 21 que tú integras tiene un fuerte compromiso con los derechos humanos y con la democracia. ¿Qué rol jugaron estas primarias, estas prioridades y cómo se va a visualizar de cara a las próximas elecciones presidenciales? Mira, lamentablemente el tema de derechos humanos fue utilizado como un dispositivo para mermar candidaturas como la de Gonzalo Víntero o Janet Jara, porque siempre se tiende en la discusión política, sobre todo los periodistas chilenos, quienes lideraban estos paneles, estos debates, a preguntarle a Janet Jara sobre Cuba y Venezuela, ¿no? Cuba, Venezuela, Venezuela, Cuba constantemente. Donde la candidata señaló que ella va a ser presidenta de Chile, no de Venezuela ni de Cuba, y en donde todas las candidaturas y en especial estas que te mencioné, la de Gonzalo Vinter, la de Janet Jara, han planteado un compromiso restricto con los derechos humanos y que estos se tienen que respetar en todos los contextos, en todos los países. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, lo que yo observé es que el concepto o la categoría de derechos humanos fue utilizada un poco para mermar estas candidaturas que están en el espectro político más alineadas con la izquierda que las otras que estaban más alineadas hacia el centro, ¿no? Sin embargo, ahora vemos como, claro, todas las candidaturas tenían sus programas y ahora estos deben ser fortalecidos. Actualmente hay una coordinadora oficialista donde la que la componen todos los espacios de derechos humanos de los partidos del oficialismo, la cual le hizo llegar a las cuatro candidaturas que estaban en juego un documento donde existen unos mínimos de compromiso sobre lo que se puede hacer en el futuro o lo que se debiese hacer y dar respuesta urgente durante los próximos 4 años en materia de derechos humanos, lo que aborda una reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que aborda la urgencia de una ley de sitios de memoria histórica a propósito de la dictadura y que el Plan Nacional de Búsqueda, que ha sido una política pública exitosa en este gobierno a propósito de lo que fue la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado,
ya Ujú. no tenga la categoría de decreto, sino que pase a ser una ley. Esas son cosas que este espacio ese espacio se propuso y le hizo llegar a las candidaturas y durante las próximas semanas vamos a ver algunas novedades justamente con el tema específico de derecho humano. ¿Y cómo adelantás que va a ser el resto de la campaña electoral? ¿Qué vislumbrás? Hubo también muchas fake news, ¿no? Muchas fake news, Sí, perdón. sí, muchas noticias Y falsas en otras campañas, algo que está afectando a toda la región, ¿no? No es algo de Chile, es algo que está en crecimiento. sí, de hecho, y lo vimos no solo en el proceso constitucional 2022, creo que fue grosero. Sí, Sin embargo, empiezan con con la elección presidencial del 2021 donde gana el presidente Gabriel Boric. Ahí los miedos eran que poco menos iba a caer la bolsa de valores, el dólar iba a subir, todas especulaciones que no sucedieron. Lo mismo el día siguiente que gana Janet Jara, o sea, el día lunes tampoco se desplomaron los mercados, ni la derecha conservadora agarró sus maletas y se fue a otro país como sí se empezó a decir. Sin embargo, hace poco me llegó una noticia sobre que hacía, hablaba con unas cifras desconocidas de las altas tasas de desempleo en Chile y que aluden directamente a Janet Jara como ella fue quien encabeza, ¿no? Quien encabezó el Ministerio del Trabajo. Y me la mandan y me la manda un familiar y me dice, qué triste, esto ya empezó. Entonces, eso por un lado va a ser un desafío y está siendo un desafío incluso para este gobierno que en un principio le costó mucho transmitir las cosas que estaba haciendo. Por un tema, como yo te decía, la gente se informa desde la virtualidad, mucho TikTok. De hecho, yo misma me he tenido que hacer un TikTok para un poco saber sí. cómo es que va funcionando esto, porque no es de mi generación, digamos. Entonces, pero a nivel de campaña, el desafío yo lo veo como el seducir a este electorado que nunca ha votado, darse a conocer ahí, en este electorado donde ni el Estado ha llegado, o sea, este electorado que está tan abúlico y tan apático de la política. Sin embargo, yo creo que las características personales que tiene Janet, su carisma, su cercanía, son un elemento que le puede jugar a favor porque su nivel de conocimiento en la sociedad chilena fue, el cómo la sociedad chilena la empieza como a identificar, fue de manera fue como al cuadrado, o sea, a una velocidad muy grande, en donde ella logró incluso convocar a personas que nunca habían ido a participar en una primaria. Entonces, eso es lo interesante que tiene ella y el cómo ahora van a empezar a acomodarse los programas, ¿no? O sea, ya ella lo señaló el día lunes. Yo no soy la candidata hoy del Partido Comunista, soy la candidata de todo el oficialismo y desde ahí hay que nutrir el programa y las propuestas que ella tenga. Yo creo que en la medida que sus propuestas sean concretas y no en el abstracto, no empecemos a hablar de cosas de futuro, sino que que seamos capaces de que estas propuestas se traduzcan en lo simple y que le lleguen a la ciudadanía, ella podría lograr perfectamente un triunfo. Yo no estoy de acuerdo con que la elección está perdida. Yo creo que ella es tan competitiva como el actual candidato de ultraderecha Kast. Ujú. Porque ella como Janet tiene muchos atributos, o sea, es reconocida por gestión, como te decía, por su carisma, y sin duda ya tiene a 8 timoneles de partidos con los que ella ya tiene un equipo político para empezar. Entonces ahí queda mucha campaña. En periodo de campaña el tiempo tiene otras velocidades. A veces una semana parece un mes, entonces en la medida en que se pueda generar en donde prime la unidad y eso se Sí. transmita, porque la ciudadanía también exige que los políticos se pongan de acuerdo. Y yo creo que esta es una posibilidad incluso para ese sector de demostrar que sí se puede. Natalie Rojas Vilches, socióloga e investigadora chilena, máster en estudios políticos aplicados, doctora en ciencias políticas, integrante de la CELAG y de Nodo 21. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a ti. Enfoque. Es momento de despedirme. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué significa el triunfo de Janet Jara en las elecciones primarias de Chile? Escriban aquí abajo, los leo. Suscríbanse a este canal si les interesa estar informado y son conscientes de la importancia de poder analizar lo que ocurre en el mundo.
Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación.